Las llamadas civilizaciones mesoamericanas que habitaron el México antiguo construyeron piedra sobre piedra durante algo más de 3000 años, un mundo que, si bien no era inédito, era claramente singular. Ir en busca de esa singularidad es ingresar a un territorio que trasciende la construcción monumental que les ha dado fama. Sus complejas y a veces temibles formas de organización, sus relaciones comerciales, sus sistemas de escritura, sus conocimientos matemáticos y astronómicos y su compleja cosmogonía son algunos de los indicios que aún quedan en pie para dar cuenta de su historia. Olmecas, teotihuacanos, zapotecas y los célebres mexicas o aztecas poblaron a lo largo de esos 3 milenios vastas regiones del México antiguo. Para entender la dimensión de ese pasado remoto, se hace necesario reconstruir un presente constante, el de los grandes pueblos de Mesoamérica. ¿Cómo concibieron el orden del mundo los grandes imperios mesoamericanos? Desde que fue fundada por primera vez, la Ciudad de México estuvo siempre habitada. A diferencia de muchas de las ciudades mesoamericanas, esta nunca fue abandonada. Tal vez simplemente porque su ciclo no terminó y solo fue interrumpido por la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Las huellas de sus 3 ocupaciones, la originaria, la española y la mestiza, se concentran en la Plaza de la Constitución. A escasos metros de la plaza, honrando quizás las casualidades o los designios, se encontró también un 13 de agosto, pero en 1790, una escultura monumental representando a Coatlicue, la madre de todos los dioses mexicas. Unos meses después, en diciembre de 1790, a escasos metros de donde encontraron a Coatlicue, se desenterró otra pieza legendaria. La Piedra del Sol. El pueblo mexica, en menos de 200 años, construyó uno de los imperios más vastos del territorio mesoamericano. Para lograr esta hazaña, justificaron sus acciones declarándose el pueblo del Sol. Su misión en este mundo era alimentar al Sol con corazones. Uno de los monumentos más importantes en cuanto a alegoría al Sol es el mal llamado calendario azteca. En realidad este nombre se le puso en el siglo XVIII cuando fue descubierto en la Plaza Mayor de México, Tenochtitlan. En ese entonces se pensó que era un calendario. En realidad el nombre correcto es la Piedra del Sol.
Después de su hallazgo, la Piedra del Sol fue trasladada para su exhibición a la Catedral de la Ciudad de México. Coatlicue, en cambio, es confinada al poco tiempo al patio de la Real Universidad. Recuperadas a escasos metros de distancia una de la otra, la Piedra del Sol con un destino público y Coatlicue con uno anónimo. Coatlicue, la de la falda de serpiente, es la diosa madre, es la tierra. Pero antes de que el sol naciera, existían sus hermanos, las estrellas, y su hermana, la luna. Cuando estos se enteraron que la madre iba a parir a el sol, que es Huitzilopochtli, decidieron atacar a la madre. Pero Huitzilopochtli nació antes de tiempo y con su espada de serpiente de fuego destruyó a sus hermanos, especialmente a la luna. El monolito de la Coyolxauhqui es quizás el monumento que haga mejor alusión a lo que es el fenómeno lunar. Este monumento se encontró al pie del gran templo mayor. Las cuatro extremidades y la cabeza han sido separadas del torso. Esto nos está indicando de que la luna no siempre sale de forma circular, sino que la luna ha sido cercenada y justamente fue cortada por su hermano, por Huitzilopochtli, el sol. Este monumento conmemora el mito del triunfo del sol sobre la noche. Huitzilopochtli es entonces el numen del pueblo mexica. Es el símbolo de un pueblo guerrero que continuamente está consiguiendo cautivos para proveer de corazones a esta deidad. La exhibición de la Piedra del Sol, según narran los cronistas, intentaba demostrar a los enemigos de España, fundamentalmente a Francia y a Inglaterra, que la conquista de América no se había realizado sobre un pueblo ignorante, sino sobre una civilización con ciencia y conocimiento. Coatlicue, en cambio, si bien era obra del mismo pueblo civilizado, representaba a la hereje idolatría de los bárbaros y quizás por eso fue confinada. Al poco tiempo, los indígenas comenzaron a realizar pequeñas ofrendas a los pies de Coatlicue. Esto fue suficiente para que se decidiera volver a enterrarla, en esta ocasión en el académico patio. Coatlicue volverá brevemente a ver el sol a principios del 1800, cuando Alexander Humboldt solicita ante las autoridades para que le permitan estudiarla. Concluida la pétrea autopsia, volvió a ser enterrada y solo recuperó su libertad en 1824 a instancias de la Revolución. Hoy convive con la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología. Este mismo debate se ha venido prolongando, intentando descifrar la verdadera naturaleza de los pueblos mesoamericanos. ¿Civilización o barbarie? Según quien intente narrar esta historia, sus bellos palacios serán obras de infraestructura o satánicos antros de idolatría. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el saber y la ignorancia. ¿Un mundo distinto o el mismo mundo de siempre? Estas son algunas de las contradicciones que pueden empezar a contestarse a partir del conocimiento del pasado mesoamericano. Cuentan que cuando los mexicas o aztecas sometían a un pueblo, no solo tomaban posesión de sus vidas y riquezas, también se llevaban sus dioses
hasta el templo de Coateucali. Allí ponían en sacro cautiverio las representaciones de estos dioses. Esta era una imposición simbólica que hacían los mexicas, que no exigían de estos pueblos ni la adopción de su propia religión ni de sus propios cultos. Les dejaban conservar sus cultos locales, pero se llevaban la imagen del dios protector de esos grupos como cautivos de Huitzilopochtli a su propia capital. En este sentido, simbólicamente, los pueblos se sentían desprotegidos o sentían que si el dios de los aztecas había conquistado a los suyos, ellos de alguna manera estaban en una situación de inferioridad para rebelarse frente a los conquistadores. Esos dioses, los primordiales, quizás estén aún ocultos a la espera de solsticios más favorables. No sabemos si volverán ni si estarán con nosotros cuando lleguemos al final del camino. Sí sabemos, al menos, desde dónde vienen. Para algunos, los olmecas son la raíz de todas las grandes culturas mesoamericanas, incluso la maya. Para otros, apenas un conjunto de relaciones entre grupos pares que no necesariamente constituyen una unidad política. Olmeca es una palabra de origen náhuatl que quiere decir la gente que vive donde crecen los árboles de hule. Tiene la misma raíz que oli, movimiento, y que hule, que es el producto con el cual se hace la pelota para el juego. Los olmecas se desarrollaron en el sur de Veracruz y en el este de Tabasco, en lo que es la principal cuenca hidrológica de la República Mexicana. Ahí va el río Sumacinta, el río Grijalba, el río Coatzacoalcos, el río Papaloapan. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque hacia 500 antes de nuestra era prácticamente habían desaparecido. El fenómeno olmeca podemos ubicarlo entre 1200 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. En este momento, este pueblo dejó de ser una sociedad tribal para volverse una sociedad estatal, dejó de ser una sociedad aldeana para surgir las primeras expresiones urbanas de Mesoamérica. Durante ese lapso, la cerámica, la escultura, la ciencia matemática, la astronomía, la arquitectura y las primeras formas de urbanización compleja tuvieron un desarrollo que de alguna u otra forma está presente en todas las culturas que le sucedieron. De sus producciones artísticas podemos inferir el carácter sagrado de su autoridad política y su fuerte estratificación social. Sus trabajos sobre piedra son de una calidad formal sorprendente, con un excelente acabado y una preocupación exhaustiva por la representación del movimiento. Queda aún mucho por saber acerca de los olmecas, tal vez porque cada hallazgo no hace más que abrir una nueva bóveda de misterios. Uno de ellos, quizás el más descomunal, es el de las cabezas colosales. Ningún otro pueblo de América hizo esculturas del tamaño de los olmecas. Tenemos las famosas cabezas colosales, de las cuales conocemos 17 de estas. Algunas llegan a pesar hasta 20 toneladas y proceden de yacimientos de canteras que pueden estar hasta más de 100 kilómetros de la zona donde se dedicaron. Son ellos los primeros en adelantarse a su propio tiempo. Una sociedad aldeana que comienza a establecer un sistema de creencias que habrá de perdurar hasta el día de la fecha. Quizás lo más importante de los olmecas es de que plasmaron gráficamente una ideología
que posiblemente existía desde mucho antes, pero como no se plasmaba en materiales duraderos, no había llegado. Entonces los olmecas son los creadores del primer sistema semiótico de comunicación en Mesoamérica. A través de una serie de signos nos van a mostrar a sus dioses. Sus memorias de piedra guardan los secretos del significado y los motivos de su realización. Se presume que fueron desplazadas gracias al aprovechamiento de los cauces de agua y fundamentalmente a las crecidas de los ríos. Cada emplazamiento comprometía una compleja organización estatal. Los personajes representados también han dado un sinnúmero de interpretaciones. Gobernantes, guerreros, jugadores de pelota que fueron sacrificados e incluso dioses. Su presencia la tenemos en toda Mesoamérica. En todas partes encontramos objetos olmecas. Por eso se piensa que es el cimiento con el cual crecieron todas las demás culturas mesoamericanas. ¿Son o no son los primeros? ¿Cuánto es aquello que se debe al impulso peregrino de su cultura? Tal vez algún día la investigación pueda descifrar el enigma silencioso de su pasado. Hasta entonces, sus dioses solemnes son los únicos que sostienen el mundo. Para los mesoamericanos, el mundo se había destruido 4 veces antes del tiempo presente. Cada una de estas eras históricas estaba identificada con el nombre de un sol. El quinto de estos soles es el que todavía nos ilumina y fue puesto en marcha por el mismísimo dios Quetzalcóatl en la ciudad de Teotihuacán, que es, según estas creencias, la madre de nuestro propio tiempo. La Cuenca de México era un lugar de ocupación humana desde épocas muy remotas, antes de la llegada de los aztecas y de los grupos que se asentarían después y se desarrollarían en esta zona. Había sido escogida por los primeros grupos agrícolas aldeanos de Mesoamérica de la zona central por la riqueza de sus suelos. Y muchos de estos grupos campesinos, presionados por la densidad demográfica en la parte sur del valle, salieron de la cuenca y ocuparon el valle anexo, que fue Teotihuacán, y se dio el desarrollo de esta gran civilización teotihuacana en el periodo clásico. Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses, es el nombre de esta majestuosa ciudad. Su extensión de más de 22 kilómetros cuadrados estaba orientada en torno a un eje que los mexicas llamaron la Calzada de los Muertos. Esta calzada corre desde el norte, donde está la pirámide de la Luna, pasa por la pirámide del Sol y continúa hacia el sur, hacia el conjunto llamado la Ciudadela, donde se localiza el templo de Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl es una estructura construida bajo 2 patrones clásicos de la arquitectura teotihuacana. Fue descubierto en los años 40 en perfecto estado de conservación, gracias a que sobre él los teotihuacanos habían construido otro templo. Estamos en la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología e Historia. Aquí observamos la reconstrucción del templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán. Esta reproducción nos muestra una idea del cosmos según la concepción teotihuacana. Vemos aquí un ambiente acuático, a pesar de que Teotihuacán está a más de 300 kilómetros en líneas rectas del mar, lo cual nos indica que no es un retrato del mar en su forma natural, sino que se trata del océano primordial.
el mar primigenio donde fue creada la tierra. Entre los mitos mesoamericanos se cree que la tierra es un cocodrilo que flota en el océano primordial y las escamas son las cadenas montañosas. De ahí que este ser que está cargando la serpiente sea la tierra flotando en el océano primordial, pero flota gracias a que es sostenido por el cuerpo de la serpiente. La serpiente muestra el cuerpo de perfil, pero la cabeza de frente. Vemos cómo a través de este movimiento la cabeza gira 180 grados y sale de frente. Recientes excavaciones en este templo han puesto también de manifiesto su uso como un sepulcro de una serie de más de 80 cautivos para conmemorar la erección del edificio. Algunos de ellos están con los brazos atados en la parte posterior y llevan objetos de jade que muchas veces proceden del área maya, por lo que se piensa que sean cautivos que fueron traídos hasta Teotihuacán y sacrificados para la dedicación de este templo. El templo de Quetzalcóatl es una referencia ineludible para entender la dinámica teotihuacana. Conviven en él una sofisticada arquitectura, la devoción a sus dioses, una manera de ver el mundo, objetos exóticos y sacrificios humanos, es decir, ciencia, espíritu, orden, diversidad y poder. Quizás el templo nos diga más que lo que la historia puede atestiguar. Curiosamente, uno de los problemas de Teotihuacán es la falta de un sistema de escrituras pleno. A diferencia del área maya o a diferencia de Oaxaca, donde tenemos un sistema de escritura bien reconocido, en Teotihuacán no tenemos un corpus de escritura bien reconocido. Entonces, como no tenemos estos textos, no tenemos referencia de sus gobernantes. En el área maya tenemos perfectamente identificadas las genealogías. ¿Quién es el papá y quién es el hijo y cuántas generaciones gobernaron? Si es el hijo mayor, si es el hijo menor. Todo nos lo dicen los textos jeroglíficos. Y además, tanto en el área maya como en Oaxaca, se han explorado tumbas reales, tumbas de gobernantes. Sin embargo, en Teotihuacán no tenemos la escritura, no tenemos los nombres de los gobernantes, no tenemos tumbas reales y pone en duda si hubo un poder central en una sola persona o si bien fue una confederación de sacerdotes los que administraban esta ciudad. Teotihuacán alcanza su esplendor entre el siglo V y VII después de Cristo. Es el núcleo central de un grupo de pueblos posiblemente confederados bajo su órbita, que incluía más de 80 aldeas y una centena de villorios adyacentes. Alrededor de un 60% de la población estaba dedicada a la producción de alimentos mediante la agricultura. En la zona urbana, un complejo entramado de unidades residenciales albergaba a ceramistas, talladores de obsidiana, lapidarios y artesanos. Podemos imaginarnos un día de Teotihuacán, lo populoso de la ciudad, las peregrinaciones llegando a ver las celebraciones a los dioses patronos. Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, se han detectado barrios zapotecas, barrios mayas, barrios huastecos y la población local. Esta variedad étnica se unificaba bajo la tutela de un mismo sol. El camino más corto para llegar a él era la Pirámide del Sol, uno de los principales monumentos de América. Está construida sobre una cueva natural por la cual se ingresa al interior de la pirámide. Posee en su interior 4 cámaras que representarían el ingreso al inframundo. Orientada hacia el poniente,
con cuerpos escalonados en forma de talud, alcanza una altura total de 63 metros. La pirámide de la Luna, a espaldas del Cerro Gordo, es el eje sobre